El CEO que humilló a la mujer de limpieza frente a todos, pero ella salvó 18 millones. Había una sala llena de trajes finos, copas de cristal y aplausos ensayados, y en medio de todo ese brillo artificial, una mujer arrodillada en el suelo limpiando una mancha que nadie más había querido ver. Su nombre era Rosa. 54 años, manos callosas, espalda doblada por décadas de trabajo silencioso. Y ese día, frente a cientos de personas, el hombre más poderoso del Museo Nacional de Arte Contemporáneo decidió que ella era invisible. Lo que él no sabía era que esa mujer invisible era la única persona en toda aquella sala que podía salvarle la vida, y la del museo entero. Rosa Medina llegó al museo a las 5 de la mañana, como todos los días desde hacía 22 años. Antes de que llegaran los curadores, antes de que los guardias de seguridad terminaran su café, antes de que la ciudad despertara del todo, Rosa ya estaba ahí. Conocía cada grieta del mármol, cada rincón donde el polvo se acumulaba con terquedad, cada ventana que necesitaba un poco más de presión para quedar perfecta. Ese museo no era solo su lugar de trabajo. Era, en cierta forma, su hogar. Había visto crecer exposiciones, había escuchado sin querer conversaciones de artistas famosos, había tocado con sus guantes de hule las esquinas de obras que valían millones. Amaba ese lugar con una devoción que nadie le había pedido y que nadie tampoco había reconocido. Pero el mundo del arte tenía sus jerarquías, y Rosa estaba en el último escalón. Nadie le preguntaba su opinión. Nadie le daba los buenos días con verdadera intención. Era parte del paisaje, como las escobas y los cubos de agua. Y cuando llegó Rodrigo Alvarado como nuevo CEO del museo, las cosas empeoraron. Alvarado era el tipo de hombre que medía su valor por los metros cuadrados de su oficina y por la cantidad de personas que podían verle llegar. Tenía 50 años, cabello perfectamente peinado, un traje que costaba lo que Rosa ganaba en 3 meses, y una habilidad natural para hacer sentir pequeña a la gente que consideraba inferior. La noche del gran evento fue un jueves. El museo había organizado una gala de recaudación de fondos, la más importante en su historia. Asistieron coleccionistas internacionales, políticos, periodistas culturales, embajadores. Había champán francés, canapés de salmón y un cuarteto de cuerdas tocando en el vestíbulo principal. Todo tenía que ser perfecto. Rodrigo Alvarado había pasado semanas enteras obsesionado con cada detalle, cada flor, cada ángulo de iluminación. Y cuando faltaban apenas 20 minutos para que abrieran las puertas, un mesero tropezó y derramó una bandeja completa de vino tinto sobre el suelo de mármol blanco, justo en la entrada principal. Rosa estaba ahí en segundos. Con su uniforme azul descolorido, su carrito de limpieza y sus rodillas cansadas, se puso a limpiar con la eficiencia de quien ha hecho ese movimiento miles de veces. Pero Alvarado la vio, y algo en él se encendió, no de gratitud, sino de vergüenza ajena. Le pareció que esa mujer, arrodillada en el suelo justo cuando los invitados empezaban a llegar, arruinaba la imagen que tanto había construido. Se acercó con pasos largos y voz alta, demasiado alta, lo suficiente para que todos pudieran escuchar. Le dijo que se quitara de ahí, que parecía un espectáculo, que si no podía hacer su trabajo en los momentos adecuados, quizás no merecía tener ese trabajo. Lo dijo frente a curadores, frente a asistentes, frente a los primeros invitados que ya cruzaban el umbral. Algunos miraron hacia otro lado. Otros bajaron la cabeza. Rosa se levantó despacio, con una dignidad que contrastaba brutalmente con el tono de Alvarado, recogió su carrito y se fue sin decir una sola palabra. Pero antes de doblar la esquina, se detuvo un momento. Miró la mancha que aún quedaba en el suelo. Y siguió caminando. Lo que nadie sabía, ni Alvarado ni ninguno de los presentes, era lo que Rosa había visto esa misma tarde mientras limpiaba la sala de almacenamiento del tercer piso. Había algo que no encajaba. Una de las obras que iba a ser exhibida esa noche como pieza central de la subasta, un óleo atribuido a un maestro europeo del siglo XVII valorado en 18 millones de dólares, tenía algo extraño. Rosa no era curadora ni restauradora, pero llevaba 22 años mirando pinturas. Había absorbido, sin proponérselo, una cantidad enorme de conocimiento visual. Y cuando limpió el marco de esa obra esa tarde, notó algo que la hizo detenerse. El barniz era demasiado uniforme, demasiado nuevo, y en la esquina inferior, casi imperceptible, había una pequeña imperfección en la firma que le resultó extraña.
Rosa no dijo nada en ese momento porque, ¿a quién le iba a decir? ¿Quién la iba a escuchar? Pero después de la humillación frente a todos, mientras estaba sentada sola en el cuarto de limpieza con una taza de café frío, algo en ella tomó una decisión. No una decisión de venganza. Una decisión de conciencia. Sacó su teléfono viejo y buscó el número que había guardado hacía meses, sin saber por qué. Era el número de la doctora Inés Carrillo, restauradora de arte que había dado una charla en el museo el año anterior y a quien Rosa había ayudado a cargar unas cajas ese día. La doctora Carrillo le había dado su tarjeta con una sonrisa genuina y le había dicho, sin condescendencia, que si alguna vez veía algo raro en alguna obra, que no dudara en llamarla. Rosa había guardado esa tarjeta en el bolsillo de su uniforme durante semanas antes de pasarla a su teléfono. Marcó el número. Describió lo que había visto con palabras sencillas pero precisas. La doctora Carrillo llegó al museo en menos de 40 minutos, entró con credenciales de emergencia y pidió que retiraran la obra de la subasta mientras realizaba una evaluación preliminar. Alvarado, furioso e interrumpido en medio de su gran noche, amenazó con consecuencias. Pero la doctora Carrillo no era alguien a quien se pudiera intimidar fácilmente. El análisis confirmó lo que Rosa había intuido. La obra era una falsificación sofisticada. Alguien dentro de la cadena de proveedores del museo había sustituido la pieza original por una réplica construida para engañar incluso a expertos. Si esa obra se hubiera subastado esa noche, el museo habría vendido una falsificación por 18 millones de dólares, con todo el escándalo legal, financiero y reputacional que eso habría significado. La investigación que siguió reveló una red de fraude que llevaba operando casi 2 años. Varios empleados fueron despedidos. Uno fue arrestado. Y el museo, gracias a haber detenido la subasta a tiempo, no solo evitó el desastre sino que recuperó la obra original que había sido almacenada ilegalmente en una bodega privada. La historia salió en todos los periódicos. La mujer de limpieza que salvó 18 millones. Los titulares la buscaron, le pidieron entrevistas, le tomaron fotografías. Rosa accedió a hablar una sola vez, con calma, sin dramatismo. Dijo que ella solo hizo lo que cualquier persona honesta habría hecho. Dijo que amaba ese museo. Y dijo que esperaba que a partir de entonces la gente aprendiera a mirar a quienes estaban cerca sin realmente verlos. Rodrigo Alvarado renunció 3 semanas después. Nunca pidió disculpas públicamente, aunque quienes estuvieron cerca dicen que intentó hablar con Rosa en privado y que ella lo escuchó. Simplemente lo escuchó, y luego siguió con su trabajo. Rosa recibió un reconocimiento formal del Consejo Directivo del museo, un aumento de sueldo significativo y, lo más importante para ella, una placa pequeña en el cuarto de limpieza del 3er piso que dice simplemente, Rosa Medina. Guardiana de este lugar, ella sigue llegando a las 5 de la mañana. Todavía conoce cada grieta del mármol. Todavía limpia con la misma dedicación de siempre. Porque Rosa nunca necesitó que el mundo la viera para saber quién era. Pero el mundo, al final, la vio de todas formas. La próxima vez que alguien trate de hacerte sentir pequeño por donde estás parado, recuerda que el valor de una persona no lo determina el título en su tarjeta de presentación. Lo determina la integridad con la que actúa cuando nadie está mirando. Rosa actuó, y cambió todo. Si esta historia te llegó al corazón, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Hay muchas más historias como la de Rosa esperando ser contadas, historias de gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. No te pierdas ninguna.